Muy buenas, vamos a interpretar, vamos a leer estas dos artes de pesca. Una es una de tipo costera, de la que se usa para pescar langostino, perdón, de la que se usa para pescar pejerrey o cornalitos, y desde la costa. Y la otra es una tipo merlucera de fondo para tirar con un solo barco. Son dos artes de pesca bastante comunes y que me parecieron fáciles, pero que tienen bastante información como para que después uno pueda agarrar otro tipo de arte de pesca y saber leerla y saber interpretarla. Entonces vamos a arrancar primero por la de arriba, que es la red de costa, y a ver, vamos a ver qué nos dice. Para que se entienda, bueno, tenemos un ala, en el dibujo, en el gráfico tenemos un ala, el otro ala y la bolsa. Los peces entran por acá, ¿sí? Y van hasta la bolsa. El plano está formado o está dibujado de la misma forma. Tenemos un ala, el otro ala y la bolsa y los peces vendrían por acá. Bueno, ahora vamos a agrandar esto así se entiende bien. Ahí. Bueno, lo que tenemos es que dice que tiene 400 metros tanto arriba como abajo. Esta red es bastante grande. Habría que achicarla si alguien quiere usarla para cornalitos o pejerrey. Se puede, usando toda esta información, simplemente achicarla. Bien, 400 metros tanto arriba como abajo. ¿Qué quiere decir? Que de una punta de un ala, pasando por la bolsa hasta la punta del otro ala, tanto arriba como abajo, mide 400 metros. Y está formada por 5 paños. Uno, 2, 3, 4, 5 paños. Bien, el primer paño de una de las alas tiene 50 mallas de alto de los dos lados y 2572 mallas también de largo arriba y abajo. 105 milímetros es el tamaño de la malla. ¿Qué más? Tenemos un cabo donde van las plomadas, la relinga inferior y la relinga superior donde van las boyas. Bien, para la relinga inferior tenemos que dice que tiene 135 metros de largo, lleva 376 plomadas de 100 gramos cada una. Y el otro cabo tiene también 135 metros, es de polietileno de diámetro entre 14 y 16, lleva 257 boyas de polietileno de diámetro 70. Y acá vemos E05 que se repite para todos los paños. Eso es el embando. El embando, ¿qué significa el embando? Que este cabo, el de la relinga inferior y el de la relinga superior, tienen que ser un 0,5 más corto que el largo del paño, ¿sí? El paño tiene que ser un 0,5% más largo que el cabo. De esa forma apretamos el paño para que entre en el cabo y queda como un poco holgado y los peces no rebotan cuando chocan contra el paño del ala. Bien, vamos a pasar al otro paño del ala. En este caso, las mallas son más chicas, son de 80 milímetros. Lleva 75 y 75 y de largo 6,24 y 6,24. Acá, bueno, se repite un poco lo que vimos en el otro paño. El cabo es de 25 metros arriba y abajo, lleva 156 plomadas de 100 gramos y en este caso 31 boyas de polietileno de 120. Bueno, son más grandes, ¿sí? 70 una y 120 la otra. Y el paño la bolsa está formada por un solo paño de 80 milímetros de malla, lleva 100 de alto y 2000 de largo. Fíjense que acá tenemos 100 mallas de 80 milímetros y acá 75. Entonces, lo que va a pasar es que tal vez dos mallas van a tener que ir agarradas a una malla. De esa forma se va a formar la bolsa. Bueno, creo que de esta red no hay mucho más para decir, por lo menos de la información que nos da, eso, con la información que nos da, eso es todo. Ahora vamos a pasar a esta otra red, la de tipo merlucera. Bueno, esta está muy buena. Tenemos que, para que se entienda, los peces entran por acá. Acá tenemos las dos alas, el cuerpo de la red y terminan en la bolsa. Acá lo mismo, tenemos las dos alas,
el cuerpo y la bolsa. Y los peces irían en esta dirección, ¿sí? Esta línea, bueno, esta línea es porque la red es simétrica de los dos lados, entonces de este lado nos está mostrando la parte superior y de este lado la parte inferior de la red. Vamos a ponerla acá en el medio. Tenemos una columna que dice milímetros y ese es el tamaño de la malla. Malla de 40 milímetros para estos dos paños, lo mismo para la parte inferior, y malla de 30 milímetros para la bolsa. Acá tenemos que tiene, por lo que dice, 136 mallas de alto, este paño, 140 y 100. Y acá tenemos 154 y 122. Bien, este paño empieza con 26 mallas y termina con 80, pero fíjense que tiene un corte que va en diagonal y son dos diagonales distintas. Bueno, el plano te dice, y eso está muy bueno, cómo tenés que cortar el paño, cómo tenés que cortar las mallas del paño para empezar con 26, terminar con 80 y que te quede este ángulo. En este caso es el corte AB y en este 1N 3B, ¿sí? 1 normal 3 al 10. Acá 1 normal 7 al 10. 1 normal 18 al 10. Bueno, si quieren en otro video, por ahí de forma más práctica, mostrando con un paño, podemos ver cómo son esos cortes exactamente, ¿sí? Pero bueno, básicamente acá, para que se entienda, lo que te está diciendo cuando dice AB o 1N3B es la forma en la que se tiene que cortar el paño para terminar con este ángulo. Bien, y eso más o menos esa información te da para todos los paños. Quedarían las relingas superior 4,60 m con las boyas de polipropileno número 10 y para la relinga inferior no veo que marque, no especifica las boyas, pero te dice las plomadas, pero te dice que mide 5,32 m y 3,50 m. Bueno, yo creo que ahí está. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, cualquier duda, me la dejan en los comentarios.